Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con Aristóteles, un pensador gigante, claro, para entender cómo veía él a los animales. Una mirada fascinante, la verdad. Sí, un tema con muchas capas, sin duda. Tenemos aquí fragmentos de textos clave, ¿no? Acerca del alma, política, también la ética a Nicomaco. La idea es esa, descubrir juntos cómo definía el alma animal, qué capacidades les veía y, bueno, qué lugar les daba en la naturaleza y con los humanos. Exacto. ¿Y cómo todo eso encaja en su sistema filosófico general? Bien, pues arranquemos por el principio, ¿te parece? Para Aristóteles, ¿qué es exactamente el alma, si hablamos de un animal? A ver, es una pregunta central, claro. Para él, el alma no es como un fantasma dentro del cuerpo. Es el principio mismo de la vida. La llama la entelequia primera. Es un término un poco técnico, pero podríamos decir que es la esencia, la forma que organiza un cuerpo que tiene la potencialidad de vivir. O sea, lo que hace que algo esté vivo y no sea, pues, inerte, como una piedra. Justo eso. Es lo que marca la diferencia radical. Y menciona dos cosas clave para distinguir lo animado: el movimiento y la sensación. Movimiento y sensación. Ok. Exacto. Y, bueno, la facultad más básica del alma, la que tienen todos los seres vivos, incluso las plantas, es la nutritiva, o vegetativa. Es la capacidad de alimentarse, crecer, reproducirse. Lo básico para seguir existiendo. Claro, lo mínimo vital. De la nutrición. Porque parece que come, ¿no? Crece. Sí, es una objeción que él mismo considera, pero la descarta. ¿Por qué? Bueno, porque Aristóteles dice: el fuego crece y crece, sin límite, indefinidamente. El alma, en cambio, impone una medida, una proporción. Hay un fin, un tamaño adecuado para cada ser vivo. El fuego, como mucho, sería una concausa, dice él. Un factor que ayuda, quizá, pero no la causa principal que organiza. Esa es el alma. Entiendo. Orden y límite frente al caos del fuego. Y además de nutrir, el alma mueve. Es principio de movimiento. Pero ojo, no un movimiento mecánico, como creían otros, como Demócrito, con sus átomos que chocan. No, Aristóteles lo vincula a cierta elección e intelección, palabras suyas. Aunque no habla de razón como la humana, ¿eh? Claro, no es que el perro delibere filosóficamente. Para nada. Se refiere a que el animal se mueve porque desea algo. Hay un impulso, un objetivo. Comida, refugio, huir. Es un movimiento que viene del deseo. Y ese deseo surge de su alma, de su capacidad de sentir. Ya va estableciendo niveles, entonces. Alma nutritiva para todos los vivos, alma sensitiva para los animales, y luego vendrá la racional solo para humanos. Exactamente. Una jerarquía de capacidades. Y esto nos lleva a una primera reflexión, quizá para quienes nos escuchan. Si esta visión jerárquica del alma, digamos, marcó tanto el pensamiento occidental, ¿de qué maneras, tal vez sutiles, sigue influyendo hoy en cómo valoramos distintas formas de vida? Interesante pensarlo. Sin duda, es una estructura mental muy potente que heredamos. Bueno, sigamos con esas capacidades sensitivas. Decías que sentir es lo que define al animal, el punto clave. Fundamentalmente, para Aristóteles, ser animal es primero que nada tener sensación, poder percibir. Y el sentido base, el que no puede faltar para sobrevivir, es el tacto. El tacto. ¿Por qué ese y no otro? Porque sin tacto, un animal no podría ni sentir el alimento al contacto, ni evitar el daño inmediato, un golpe, algo que lo aplaste. Es lo más básico para interactuar con el mundo físico. Tiene lógica. Incluso dice que muchos animales viven sin vista, o sin oído, o sin olfato. Pero ninguno sin tacto. Es la condición mínima indispensable. ok. Aunque, bueno, hace matices, ¿eh? Reconoce, por ejemplo, que animales acuáticos sí tienen olfato, adaptado a su medio, claro. Y nota algo curioso. Admite que nuestro olfato, el humano, es bastante pobre comparado con el de muchos animales. Lo dice él mismo. Mira tú. ¿Y sobre la voz? También la analiza. La conecta directamente con la respiración y el alma. La voz para él es un sonido que se produce cuando el alma usa el aire inspirado y lo golpea contra la tráquea. O sea, necesita ese mecanismo físico, la respiración pulmonar. Eso es. Por eso concluye que animales sin ese mecanismo, como los peces, pues no tendrían voz en sentido estricto. Podrán hacer ruidos, pero no voz.
Y aquí es donde la diferencia con el ser humano se vuelve, bueno, enorme para él, ¿no? La razón. Aquí está el gran salto, ¿sí? Afirma como algo obvio, así lo dice, que los animales carecen de razonamiento y de deliberación. Pueden tener memoria, imágenes. Exacto, lo que llama imaginación sensible. Es como recordar imágenes o sensaciones. El perro que recuerda dónde escondió algo o que reconoce a su dueño. Pero no pueden usar esas imágenes para planificar, para sopesar opciones futuras. Eso sería la imaginación deliberativa. Justamente, no pueden pensar, ¿y si hago esto? O mejor aquello. ¿Qué consecuencias tendrá? Esa capacidad es exclusiva de la razón. ¿Y esto los deja, según él? Pues, como extraños a la naturaleza racional, no tienen libre albedrío. Se mueven por pasiones, por instintos, buscar lo placentero, huir de lo doloroso. Llega a ser una comparación fuerte. Los compara en este aspecto con los dementes entre los hombres, aquellos cuya razón está anulada y actúan solo por impulsos. Es una comparación dura, sí. Bastante. Muestra la distancia que él percibe. Y esto me lleva a otra pregunta para reflexionar. Aristóteles liga la voz a un mecanismo muy físico y al alma, ¿vale? Pero, ¿cómo encajarían en su esquema las formas de comunicación tan complejas que hoy sabemos que existen en animales sin voz aristotélica? Pienso en las abejas, sus danzas, señales químicas. Es una excelente pregunta. Su esquema se queda corto ante la etología moderna, claramente. Esta falta de razón tiene consecuencias enormes en cómo ve su lugar en el mundo, ¿no? Totalmente. Afecta a todo, incluso a la idea de felicidad. Claro, porque si la máxima felicidad humana, la eudaimonia, esa vida plena, se logra a través de la actividad racional, de la contemplación, Pues los animales, al carecer de razón, quedan excluidos de ella por definición. Su felicidad, si se puede llamar así, sería de otro tipo, ligada solo a satisfacer sus necesidades, sus instintos, no a la reflexión. y la diferencia clave vuelve a ser el lenguaje, el logos. El logos, exacto. La voz animal, dice Aristóteles, expresa placer o dolor, cosas básicas. La palabra humana, en cambio, expresa conceptos abstractos, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Y eso, dice él, nos hace infinitamente más sociables. Nos permite crear comunidades políticas basadas en valores compartidos, no solo en la necesidad o el instinto. Entonces la jerarquía queda muy clara. Hay un orden natural con un propósito. Y una visión muy teleológica, de fines. Las plantas existen para alimentar a los animales. Y los animales existen para nosotros, los humanos. Así lo plantea él, sí. Y de forma bastante utilitaria, vista desde hoy. Dice que los animales domésticos son naturalmente mejores que los salvajes. ¿Por qué? Porque nos sirven. Y las plantas para los animales y los animales para nosotros. Para trabajo, compañía o directamente como comida. No le ve mayor problema a eso. Justifica hasta la caza de animales salvajes. La ve como un medio natural de adquisición. Sí, y la compara con la guerra contra pueblos bárbaros que según él deberían someterse por naturaleza. Es una lógica, bueno, de su época. Habla de criar ganado, caballos, abejas como parte de la economía normal. Menciona sacrificios animales en fiestas. Sin cuestionarlo éticamente en el sentido moderno, claro. Y usa analogías curiosas. Compara estudiar las partes de un animal, órganos, funciones, con analizar las partes de un estado para entender cómo funciona. Pero también lanza una advertencia sobre los humanos, ¿no? Ah, sí. Dice que un humano sin virtud, sin el control de la razón, se vuelve peor que la peor bestia. El ser más perverso y feroz, porque usa su inteligencia, que el animal no tiene, para fines destructivos, movido solo por arrebatos brutales del amor y del hambre, como dice él. La falta de autocontrol, la intemperancia, nos animaliza en el peor sentido posible. Es fuerte. Nos deja pensando en la responsabilidad que viene con la razón. Y aquí va otra reflexión. Esta justificación de Aristóteles para usar animales, basada en esa jerarquía natural y un propósito definido, choca mucho con debates actuales sobre derechos animales, especismo. ¿Qué argumentos de Aristóteles, si es que hay alguno, podrían tener algún eco hoy, quizá reinterpretados, o ninguno? Es un choque frontal, ¿sí? Reinterpretarlo es complicado, sin quitarle su esencia jerárquica.
Y quizá una cuarta pregunta, para seguir dándole vueltas. Esa idea de que los animales actúan solo por instinto, por pasión, sin rastro de razón o planificación, ¿cómo la ponemos a dialogar con lo que la ciencia moderna nos muestra sobre la cognición animal? Resolución de problemas, aprendizaje, incluso cultura en cuervos, pulpos, delfines. Claro, hoy vemos cosas que él ni imaginaba. El panorama ha cambiado radicalmente. Bueno, hemos hecho un recorrido por las ideas centrales de Aristóteles sobre los animales, sacadas de Acerca del alma, Política, Ética a Nicómaco. Vimos el alma como principio de vida y sensación, la jerarquía de capacidades con el tacto como base esencial. La razón y el logos como la gran línea divisoria con lo humano. Y esa visión teleológica, de propósito, que los pone al servicio del hombre. Es fundamental, creo, recordar siempre el contexto. Estamos en el siglo IV antes de Cristo. Sus ideas fueron revolucionarias para su tiempo y marcaron Occidente durante siglos. Es innegable. Hoy, claro, la ciencia y la ética nos dan otras herramientas, otras perspectivas. Miramos con otros lentes. Exacto. Pero entender a Aristóteles es entender una parte clave de nuestras raíces intelectuales, de cómo se construyó esa visión jerárquica del mundo, que de alguna forma aún resuena. Y para cerrar, una última idea que me quedó picando de esta exploración. Si para Aristóteles la capacidad de sentir, el tacto, como mínimo, era el umbral que separaba lo animal de lo vegetal, ¿qué dilemas éticos nos plantea hoy definir ese umbral de sentir o ser consciente? Pienso en inteligencias artificiales o en nuestra comprensión cada vez mayor de la conciencia en seres muy distintos. Una pregunta abierta y muy actual, sin duda. ¿Dónde trazamos esas líneas hoy? Es un debate filosófico y científico de primer orden. Pues con esa reflexión nos quedamos. Gracias por acompañarnos en este viaje al pensamiento aristotélico sobre la vida animal. Un placer, como siempre.